Vamos a ir al Salmo 26, versículo 8, por favor. Para los hermanos o amigos que se conectan por las redes sociales y que nos miran en vivo, ahí pueden leerlo también en la pantalla. Si hay alguno que por alguna razón no puede congregarse, ponga atención a esta hora de transmisión donde estaremos compartiendo en directo la poderosa palabra del Señor. Y para usted que está aquí, hermano, gloria a Dios por esa presencia suya, porque estaremos llenándonos de la poderosa palabra del Señor. Salmo 26, versículo 8. ¿Lo tenemos? Los hermanos nuevos que no tienen habilidad para buscar la palabra, bueno, ahí tenemos las pantallas con ese propósito, principalmente para las almas nuevas. Para los que ya tenemos años en el Evangelio, pues ya tenemos la habilidad para buscar en la Biblia. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jehová, Yahvé, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Quién era este hombre? ¿Quién fue esta persona que dijo estas palabras? Me parecen muy importantes, muy poderosas estas palabras. Yo creo que vale la pena tomar estas palabras y ponerla en nuestro corazón. Yo creo que vale la pena imitar el compromiso tan grande que tenía este hombre con Dios y con su casa. Este hombre, este personaje, estaba tan apasionado que le decía a Dios, Jehová, originalmente en hebreo, Yahvé, la habitación de tu casa he amado. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde, en este día, le pudiéramos decir al Señor, le pudiéramos decir al Dios del cielo, Jehová, la habitación de tu casa he amado? ¿Realmente estamos amando la casa de Dios? Porque muchas veces decimos amar a Dios, pero si usted lo mira conforme a la palabra, se tiene que amar a Dios, pero también tenemos que amar la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Dígale que está a su lado, la casa de Dios es la iglesia. Dígaselo. Y dígale, y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de todos nosotros juntos en armonía construimos la casa de Dios. Iglesia, bienaventurados seremos si aprendemos a amar la casa de Dios. Levante sus manos todos los que aman a Dios. Ahora la pregunta, levante la mano todos los que aman la casa de Dios. Oiga, usted no puede decir que ama la casa de Dios si no le gusta congregarse. Amén. Porque el que ama a Dios y ama su casa, hermano, no podrá quedarse muy tranquilo un domingo como hoy. No podrá quedarse muy tranquilo ahí en su casa. No podrá, su conciencia no lo dejará. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, sigue hablando a nuestras vidas. Poderoso Espíritu Santo, permite que la palabra entre a la profundidad de nuestro espíritu y que por medio de la palabra que hoy estaremos compartiendo seamos poderosamente edificados y que traigamos a conciencia, que vengamos al conocimiento, Señor, de cuán importante para ti es que te amemos, pero que también amemos tu casa, el lugar de tu morada, el lugar de tu habitación. Ayúdanos a vivir conforme a la revelación de esta palabra. Ayuda a este siervo para que pueda hablar esta palabra con denuedo, con autoridad y con sabiduría, y que todos seamos edificados. No solamente los que están presentes, sino también los que puedan mirarnos a través de las redes sociales. Tócalos y que esta palabra llegue a la profundidad de su conciencia. Y si alguno está caído, alguno está desanimado y no se está congregando, que por medio de este video, que por medio de esta transmisión, tú puedas poner en él la necesidad, el anhelo de regresar a la casa del Padre, que es la iglesia, y que pronto pueda volver a congregarse, porque tu voluntad es que nos congreguemos para adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Déselo fuerte, porque es para el Rey de Reyes, Señor de señores. Sea tan amable
de sentarse. Póngase cómodo y vamos a estar atento a la poderosa palabra del Señor. Bien, mis hermanos, he titulado el mensaje de esta tarde: amando a la iglesia como casa de Dios. ¿Quisieran repetirlo con voz fuerte conmigo? Pero que se escuche. Dígalo conmigo: amando a la iglesia como casa de Dios. ¿De dónde sacamos la revelación de amar a la iglesia como casa de Dios? De este texto. Aquí lo dice la palabra. Hubo un hombre que amó a Dios y aprendió a amar la casa de Dios. Y en palabras de él, le dijo al Señor, lo llamó por su nombre, a Dios, Jehová, Yahvé: la habitación de tu casa he amado. Dios desea que le amemos a Él, pero también desea que tú le ames todo lo relacionado con Dios. Es importante amar a Dios. Es bueno amar a Dios, pero tenemos que aprender a amar todo lo que tenga que ver con Dios. Esto incluye la iglesia, porque la iglesia es la mayor expresión de Dios en la tierra. La iglesia es una agencia del reino de Dios. Y como es una agencia del reino de Dios sobre la tierra, a la iglesia se le llama el reino de los cielos. Y por todos esos motivos, hermanos, es importante que aprendamos a amar la casa de Dios. Mire que yo puedo dar testimonio aquí entre los miembros, entre los que se congregan. Hay hermanos que yo sé con todo mi corazón que aman a Dios, pero no estoy mirando que amen de verdad a la iglesia. ¿Cómo lo sé? Porque hay algunos que se congregan una vez al mes. Hay algunos que no los veo cada 8 días. Hay algunos que no están presentes los domingos. Vienen cuando tienen tiempo, pero cuando no tienen tiempo y tienen otros compromisos, mejor andan allá afuera y no los miras semanalmente en la congregación. Pero aquel que ama a la iglesia como casa de Dios, hermanos, su corazón estará ligado a la casa de Dios. Ahora, como una introducción, yo quiero compartir estas palabras y voy a dar testimonio un poquito de mi experiencia en mi niñez. Muy poco me gusta hablar de mi persona, me deleito más hablando de Dios y la palabra, pero voy a usar brevemente algunas experiencias de mi vida para poder llevarlos al entendimiento de los aspectos espirituales. Mire que en lo terrenal, las casas se aman por lo que representan. Más si fue una casa que te dieron como herencia de tu padre, que se la heredó el abuelo, que era casa del tatarabuelo, y bueno, esa casa se fue regalando de generación en generación. Era del tatarabuelo, se la pasó al abuelo, y el abuelo al padre, y el padre a los hijos. Hermanos, cuando hay personas que tienen una casa que la reciben como herencia, hermanos, esa casa tiene un valor muy importante para la persona. Las casas se aman por lo que representan. Mi papá decía, hermanos, que él cómo amaba su casa. La amaba tanto que le daba coraje que le perforaran la pared con un clavo. Amén. Y él decía, es que a mí me costó hacer la casa. Y él decía, porque yo fui niño abandonado, huérfano siempre, desde los 10 años en adelante, anduve de arrimado de casa en casa y nunca pensé que yo iba a tener mi propia casa. Y cuando tuvo su casa, hermanos, ¿cómo la quería? ¿Cómo la quería? ¿Cómo la cuidaba? Las casas se aman por lo
que representan. No se te olvide ese principio de la vida diaria, porque tiene mucho que ver con la casa del Señor, la iglesia. En lo terrenal, nuestro corazón se llena de recuerdos muy bonitos de las primeras experiencias de las casas donde nacimos y donde crecimos. Y cuando crecemos y nos separamos de la casa donde nacimos o donde crecimos, y a la vuelta de muchos años tenemos la oportunidad de regresar a esa casa donde aprendimos a caminar, donde aprendimos a hablar, donde nacimos o crecimos, ¿qué es lo que sentimos en el corazón? Por ejemplo, aquí hay muchos hermanos del sur que allá en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, les cortaron el ombligo. Amén. Nacieron en las casas. Quizá no nacieron en el hospital, nacieron en la casa de papá y de mamá, pero por alguna razón se separan, se vienen al norte, se van a los Estados Unidos, y cuando tienen la oportunidad de regresar a la casa de papá, donde nació, ¿cuál es la sensación que nos embarga en el corazón? ¿Verdad que nos alegramos? Porque nuestro corazón está ligado a esa casa. Porque en esa casa tuvimos recuerdos, experiencias muy bonitas. Y cada vez que tenemos la oportunidad de regresar a esa casa donde nacimos, hermanos, es una experiencia agradable. A mí, en lo personal, hermanos, tenía como 10 años, era un adolescente, cuando mi papá vendió una casa. Y en esa casa yo había nacido. A los 10 años mi papá vende la casa y nos vamos a la ciudad de Chetumal. Y pasaron 25 años, hermanos, para que yo regresara a esa casa. Fui a ese poblado de visita, a visitar unos parientes, unos conocidos. Ya hombre, ya era pastor, ya estaba yo aquí en Ciudad Juárez. Y tuve la oportunidad de pasar por ese lugar. Iba yo en una camioneta, llevaba a mi mamá y le digo: mamá, yo quiero ir a Reforma, así se llama el poblado. Amén. Yo quiero ir a Reforma, quiero regresar, quiero ver la casa que dejamos. 25 años después, hermanos, cuando pasé junto a la casa, hermano, donde nací, donde los 10 primeros años de mi vida, de mi infancia, viví en esa casa, hermanos, me dieron ganas de llorar. Porque me vinieron a mi mente recuerdos muy bonitos. Una casa de material, con un patio, la mitad de una manzana, imagínense. Un patio amplio. En ese poblado, en los poblados se tiene el privilegio, hermano, de tener patios grandes en las casas. Y yo tuve experiencias muy bonitas en esa casa. Imagínense un patio enorme, donde había libertad para correr, para jugar. En ese patio de esa casa donde yo nací, tuve la oportunidad de tener un par de borreguitos. Tuve la oportunidad de tener una potranca que mi padre me regaló. Tuve la oportunidad y el privilegio de que una tarde, hermano, mi papá viene de la montaña y me trae un venadito chiquitito. Y ahí lo tenía yo en la casa. La oportunidad de comer las ciruelas, los mangos, hermanos, de jugar, correr. Era la casa de mi padre. Nadie me podía decir nada. Gratas experiencias tuve en esa casa. Mi corazón está ligado a esa casa. La recuerdo, hermano, de una manera muy hermosa, porque pasé los primeros 10 años de mi vida en ese lugar. Lamentablemente mi papá tuvo que vender esa casa y tuvimos que irnos a la ciudad. Y ya crecí en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. No quería irme de la casa, hermanos, pero tuvimos que salir porque mi papá, el único hijo varón era yo. Y trabajando en el campo, su hijo, único hijo varón de 10 años, ¿qué ayuda tenía de un chamaco? Amén. Tenía más de 30 hectáreas de pura montaña. Él solo no podía desmontar todo eso. Así que vendió
y nos fuimos a la ciudad. Ahora, ¿por qué le cuento todo esto, hermanos? Le cuento todo esto con el propósito de entender una poderosa realidad espiritual. Las casas se aman por lo que representan. Amén. Ahora vamos a pensar y vamos a mirar a la iglesia como la casa de Dios. ¿Qué representa la iglesia para ti? ¿Qué recuerdos tienes de la iglesia en tu corazón? En lo personal, yo tuve también el privilegio, desde los 4 años, mis padres me llevaban a la casa de Dios, que es la iglesia. Desde los 4 años era todavía un niño, no iba ni al kinder cuando mis papás se hicieron cristianos. Y desde el tiempo de los 4 años hasta los 40 años que voy a cumplir, hermanos, yo crecí dentro de la congregación, escuchando la palabra, escuchando las alabanzas, escuchando la escuela dominical, escuchando las historias de Moisés, de David, de Abraham, de Jonás, de Jefté, de Samuel y de todas las historias del Antiguo Testamento. Y en mi corazón yo tengo experiencias y recuerdos muy bonitos de la iglesia, hermanos. Por eso he aprendido a amar la casa de Dios. He aprendido a amar a la iglesia. Hermanos, nosotros como hijos del Padre tenemos que aprender a amar a la iglesia, mirarla como la casa de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial, mirarla, apreciarla, atesorarla y tener la actitud correcta cada vez que tenemos la oportunidad de congregarnos. Creo firmemente en mi corazón que las experiencias más grandes de la vida espiritual, de la vida cristiana, tienen que ver con la iglesia como casa de Dios. Ponte a pensar cuántas experiencias bonitas has tenido con Dios por medio de la iglesia. Medita, por favor, cuántas cosas poderosas Dios ha hecho contigo dentro de la congregación. Y no necesariamente tiene que ser esta, sino en todo lugar, en todos los años donde tú te has congregado. Porque aunque por causa de geografía o de ciudad, hermanos, muchas veces tenemos que cambiar de congregación, pero la iglesia es la misma, es igual para Dios, sea grande o sea pequeña, sea iglesia de campo o sea la iglesia de una ciudad. Para Dios vale igual, para Dios tiene el mismo valor, es su iglesia. Sean 3 o sean 100, sean 4 o sean 50 los que estén congregados, para Dios tiene el mismo valor, es su iglesia. ¿Y cuántas experiencias has tenido con la iglesia como casa de Dios? Yo tengo más de 22 años de mi vida conscientemente como miembro congregado, activamente participando. 22 años desde el momento que personalmente le abrí mi corazón al Señor y lo recibí e hice un compromiso con Él. 22 años caminando con Dios, hermanos, teniendo muchas experiencias por medio de la iglesia con Dios y disfrutando de la presencia de Dios en su casa espiritual, que es la iglesia. Voy a mencionar algunas de las experiencias que tenemos en la iglesia como casa de Dios, y que por esas experiencias nuestro corazón debe estar ligado en amor, en sentimiento con la casa de Dios. Experiencias, por ejemplo, como la salvación. ¿Cuántos de nosotros no recibimos la salvación dentro de un templo, en una congregación? Algunos lo recibieron en alguna campaña, en algún parque, en algún estadio, en alguna cancha. Pero yo en lo personal, cuando yo recibí a Cristo, yo lo recibí dentro del templo, hermano, en la congregación. Recuerdo en un mes de febrero que ya todo el mundo se estaba despidiendo. Yo llegué tarde en esa ocasión a la iglesia, a la congregación.
Y los demás hermanos estaban saliendo, yéndose para su casa, y yo estaba llegando, acercándome al altar para confesar y recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Experiencias como sanidades. ¿Cuántas sanidades Dios ha hecho en las congregaciones? Acuérdate, ¿cuántas veces viniste enfermo a la congregación con una dolencia fuerte? A lo mejor ni querías venir, pero alguien te invitó, alguien te animó, y a lo mejor te dijeron: ¿para qué te vas a quedar ahí sufriendo en tu casa? Vamos a congregarnos, ahí oran por los enfermos, ahí Dios te puede sanar. Y viniste, y mire, Dios en su misericordia te sanó. Recuerdo también en una ocasión, y hace muchos años, yo me congregué, fui a la congregación, llevaba un dolor muy intenso en esta parte, hermanos. En esta parte, un dolor, literalmente un dolor. Esa noche estaba predicando el hermano Arturo García. A lo mejor los que ya tienen años en el evangelio han escuchado hablar de él. Ya muy grande el hermano, no sé, a lo mejor ya hasta murió. Esa noche el hermano Arturo García estaba predicando. Y cuando el hermano Arturo García hizo la invitación que los que anduvieran enfermos, tuvieran alguna enfermedad, pasaran al frente para orar por ellos, mientras el hermano estaba orando en el púlpito y todos los que estábamos enfermos estábamos ahí cerca del altar durante la oración, hermanos, mire, yo sentí un fuego que entró en la parte. Sentí un calor que entró, que me tocó en ese momento, en el lugar donde me estaba doliendo. Sentí que un fuego me tocó, hermano, y en ese momento yo recibí y sentí la sanidad de mi cuerpo que había recibido por la gracia de Dios, por estar presente en esa reunión. Vale la pena congregarnos, vale la pena asistir, vale la pena amar la casa de Dios, porque grandes experiencias, grandes favores, milagros, sanidades, Dios puede ser por amor a ti. Algo también que no puedo pasar por alto, hermanos, es que en la iglesia yo recibí el milagro el milagro que por 5 años yo le había estado orando a Dios. Y que muchas veces en las madrugadas, a las 3, 4 de la mañana, yo me iba al templo, me encerraba a esa hora, después de salir de una jornada de 10 horas de trabajo en el periódico. A mí no me importaba el cansancio de estar desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana trabajando. A esa hora yo salía, le iba a pedir las llaves del templo al pastor y me iba al altar a llorarle, a clamarle, a decirle al Señor: haz un milagro en la vida de mi esposa, quítale la epilepsia, Señor, tú eres poderoso para hacer un milagro, te suplico por favor, sánala, Señor, te lo ruego, Señor. Yo he leído en tu palabra que tú sanabas a los enfermos, que tú resucitabas a los muertos. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en la vida de mi esposa. Y no se me olvida que en un culto de la noche llegó un hermano del puerto de Veracruz a predicar, y en esa noche, en esa reunión, en esa congregación de iglesia, en esa pequeña congregación, Dios hizo el milagro y sanó a mi esposa para siempre. 14 años en que en una reunión como esta, Dios le quitó esa maldita enfermedad de la epilepsia que la tomaba, que la golpeaba, que la zarandeaba, que hermanos, que la tiraba al suelo. Dios en una reunión de iglesia la sanó. ¿Cómo no va a estar mi corazón ligado a la casa del Señor? ¿Cómo no voy a amar la casa de Dios? ¿Cómo no voy a amar la iglesia si por medio de la iglesia he visto milagros, sanidades, revelaciones, consolación, restauración, llenura del Espíritu Santo, comprensión de alguna verdad espiritual, el gozo de convivir con los hermanos, el privilegio de servirle a Dios, la convivencia fraternal? Son algunas de las experiencias que tenemos cuando nos congregamos en una iglesia, cuando somos parte de la iglesia. Acuérdate, aquellos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en una noche de culto,
aquellos que fueron sanados, tocados, librados, restaurados, consolados. En una noche de culto, en una tarde de culto, o al mediodía como hoy, que nosotros nos congregamos al mediodía. A lo mejor allá en el rancho nos congregábamos en la noche, pero acá en la ciudad estamos al mediodía. Pero la experiencia es la misma, no importa el horario. El Dios es el mismo. El Dios de la iglesia del pueblo es el mismo Dios de la iglesia de la ciudad. Es el mismo. Él no cambia. A donde hay alabanza, a donde hay adoración, a donde hay un pueblo dispuesto, ahí se manifiesta su gracia. Amemos la iglesia, mis hermanos. Amemos la iglesia como casa del Señor. Sobran motivos para amar a la iglesia como casa de Dios. Lo normal, y esto pon mucha atención, lo normal de la vida cristiana y de la vida personal de todo verdadero hijo de Dios, hermano, debería ser su amor abundante para con la iglesia. Eso sería lo normal. Eso debe ser la vida normal de todo creyente. Amar a la iglesia. Que la iglesia sea parte del amor que tiene en su corazón. De todas las cosas que ama en la tierra, la iglesia debería ser parte. Amén. Mire que terrenalmente amamos muchas cosas. Un carro, la familia, personas, algunos hasta el trabajo. Y cuando estoy hablando de amor, estoy hablando de aquello que te ata a tu corazón, de aquello que está en tu corazón, de aquello que pertenece a las cosas importantes y valiosas de tu vida. La iglesia debería ser, amén. Y yo creo que debería ser la principal. El amor, el valor que tú tienes para con tu trabajo, hermanos, debería ser mucho más grande el amor que tú tienes o que deberías tener para la iglesia. Vamos a mirar entonces cómo David, que es el ejemplo que voy a poner en esta tarde, cómo David, hermanos, su corazón estaba ligado a la casa del Señor. De todas las cosas que amaba David, la iglesia ocupaba un lugar muy importante en su corazón. Y yo creo que una de las razones que hacía estremecer el corazón de Dios por David era que David amaba a Dios y amaba a su casa. En el salmo que tenemos en pantalla dice: la habitación de tu casa he amado. Por las palabras de David podemos saber que en su corazón David amaba mucho a la casa de Dios. Es importante, hermanos, entender esto. Literalmente lo que David estaba diciendo era esto. La frase, la habitación de tu casa he amado, literalmente David estaba diciendo: yo amo el templo donde tú vives. Eso era lo que David estaba diciendo. Amo el lugar donde tú te manifiestas. Al decirle la habitación de tu casa he amado, David estaba literalmente diciéndole a Dios: Dios, yo amo donde tú estás presente. Yo amo donde tú te manifiestas. Yo amo donde tú consuelas, donde tú estás presente. Y pregunta en esta tarde: en toda la tierra, de todos los lugares de la tierra, de todos los eventos de la tierra, ¿cuál es el lugar y el evento donde Dios se manifiesta y se expresa a plenitud? La iglesia es aquí. ¿Te acuerdas del mensaje del domingo pasado? Cómo Dios en la cita que leímos decía: los recrearé en mi casa de oración. Es aquí, hermanos. Entonces el corazón de David estaba ligado a la casa de Dios. Su vida estaba en relación a la casa de Dios. Hoy
Tristemente, hermanos, el corazón de muchos creyentes no están relacionados con la casa de Dios. No están. Para ellos es más importante irse un domingo al centro. Es más importante irse un domingo a alguna alberca. Es más importante quedarse un domingo mirando un partido de fútbol. Es más importante quedarse a reparar el carro. Es más importante irse a comprar el mandado a una plaza. Es más importante. Pero no es tan importante el venir y congregarse. Es más importante ir y meter horas extras en el trabajo que estar aquí, en la reunión, en la habitación donde Dios se manifiesta. Si realmente midiéramos el compromiso de todos nosotros con la iglesia y lo midiéramos con el compromiso que tenía David con la casa de Dios, hermanos, íbamos a quedar totalmente reprobados. Ahora, yo sé que no puedo generalizar, porque hay creyentes muy fieles que son los primeros en llegar los domingos a la congregación. Son los primeros que llegan. Son siempre los que están presentes. No cambian la reunión por cualquier cosa de la tierra. No se pierden ningún culto. No se pierden ninguna actividad. Y esos creyentes, con su compromiso, con su asistencia, y voy a decirlo, con su puntualidad, están evidenciando y reflejando, externando el abundante amor que tienen por Dios, y lo demuestran siendo fieles con la casa del Señor. Pero aquel creyente que siempre anda llegando tarde, que es más importante llegar puntual a su trabajo que ser puntual a la iglesia, ¿qué es lo que está demostrando? La falta de respeto y el poco amor que tiene por la casa de Dios. David era un hombre que, como creyente, y ese es el punto número 1, el rey David como creyente amaba la casa de Dios. Para David era más importante estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, que andar en la compañía de malignos, de impíos, de pecadores. Vamos a mirar en el contexto, versículo 5. Vamos a regresarnos unos versículos atrás en ese capítulo. Y mira, hermano, mira, por algo Dios dijo: David es un hombre que anda conforme a mi corazón. ¿Y cómo no iba a decir Dios eso, si es un hombre que lo amaba y amaba la casa de Dios? Mira las palabras: aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Oiga, esto suena locura. Estas palabras, alguno puede decir, son extremistas, son legalistas. Como aquel que me dijo, con un comentario que puse: nunca yo me metería a un cine, nunca me he metido y no tengo necesidad de andarme metiendo en esos lugares. Y puse yo: no me sentaré en silla de pecadores, hablando del cine. Y me salió por ahí: pero también en los aviones, en los autobuses. Y yo le contesté: no hay comparación, porque en el cine uno va a perder el tiempo y a distraerse, pero en un camión te sientas por necesidad, en un avión te sientas por necesidad, con el propósito de que vas a viajar. Pero estar en el cine metido no es una necesidad, es una distracción, es irse a llenarse la mente de basura y de cuanta porquería del mundo. Pero mire David: aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Si lo invitaban: oye David, vamos a dar la vuelta ya por la montaña. No, tengo compromiso de ir a la casa del Señor.
Para David era más importante congregarse que andar con las amistades impías. ¿Cuántos creyentes son capaces, hermano? Pero son capaces. Aquí hay personas que son capaces de estar el domingo, ya tener planes para ir a congregarse. Y si de repente llega el amigo parrandero, borracho, marihuano, mujeriego, son capaces de largarse con el impío, con el mundano y cambiar la reunión de la iglesia por andar con el borracho perdiendo el tiempo en la segunda o por andar en la plaza. Aquí hay gente que es capaz de hacer eso. Amén. Y lo que reflejan es el poco amor que tienen para con Dios y para con la iglesia. Te estoy mostrando la vida normal de un verdadero hombre que ama a Dios. Si usted lee el contexto va a entender por qué David dijo esto. Mire que aquí dice: aborrecí la reunión de los malignos. David prefería despreciar las invitaciones de malignos, de perversos, de impíos. Para él era más importante estar en la casa del Señor. Y con los impíos nunca me senté. Está hablando de la convivencia. Amén. Versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor. Está hablando de que se congregaba. Para él era más importante estar en el altar. Fíjese, apréndaselo. Para David era más importante estar en el altar, hermanos. Estar dentro de la casa de Dios que andar en la compañía de malignos allá afuera. Hermanos, tenemos que tener convicción. Un domingo como hoy no es para andarlo desperdiciando allá afuera con los amigotes. Peor si son borrachos, si son léperos, si son groseros. ¿Qué hace un hijo de Dios perdiendo el tiempo con los mundanos, con los impíos, en el horario de la iglesia? En el horario del culto, ¿qué hace un hijo de Dios, hermanos, andando en esas andadas, aprendiendo malas mañas, haciendo cosas malignas, llenándose del diablo, llenándose de pecado? ¿Qué hace un creyente en la hora del culto, andando con los impíos allá afuera? ¿Qué hace? 5 y 6 juntos para que entendamos las convicciones de David. Por favor. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en mi inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar. Para David era más importante estar en el altar de Dios que andar en la reunión de los malignos. Era más importante estar en la casa de Dios. Era más importante estar en el templo. Era más importante estar en la congregación que andar perdiendo su tiempo con la gente maligna, que andar perdiendo su tiempo con la gente impía. Me pregunto cuántos prefirieron irse con algunos impíos que les llegaron de visitas quizá, y por ahí andan paseándose en el centro, en el chamizal, en lugar de estar aquí. Porque faltan hermanos aquí. ¿Y dónde andarán? No creo que estén orando, tirados de rodillas en sus casas. ¿Se da cuenta la condición de los creyentes de ahora, hermano? Decimos amar a Dios, pero ¿estamos amando la casa de Dios? Hay que amar a Dios, pero también hay que amar la casa. Ahora, no estoy diciendo que no podamos salir a pasear. Mire que aquí terminamos a las 3, más tardar a las 3:30. Usted se va a su casa, llega a comer, y después de comer, si quiere tirarse a dormir, duérmase. Y si quiere irse a pasear, salga. Pero primero honró a Dios, primero vino a cumplirle a Dios, primero estuvo en la presencia, en la casa del Padre. Primero el Padre, su casa, y después todo lo demás. Eso debe de ser. Yo no me opongo a que usted se vaya a pasear. Yo después de las 6 de la tarde me voy a las Torres con la familia si tengo chance. Y andamos por allá paseando, o alguna segunda. Pero primero Dios, primero la casa. Amar a Dios y amar la casa. Aborrecí la reunión de los malignos.
por estar en el altar de Jehová. Ok, era tan grande su amor por la casa de Dios que tenía por ganancia y preferencia estar dentro de la casa de Dios que andar fuera de ella. Segundo, David amaba la casa de Dios. La amaba tanto, pero la amaba tanto porque había descubierto, había entendido que estar en la casa de Dios era el único lugar donde podía expresar con toda libertad su alabanza, su agradecimiento, su adoración, su reverencia, su gratitud a Dios. Ponme el 6 y el 7 para entender por qué David amaba tanto la casa del Señor. 6 y 7. Ok, el versículo 6 termina donde dice: andaré alrededor de tu altar. El versículo 7 comienza donde dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. No había otro lugar en la tierra donde David podía darle libertad a su alma, donde David podía levantar su voz en alabanza, donde David podía correr, brincar, remolinear, tocar el arpa. No había otro lugar en la tierra donde David podía expresar con toda libertad todo el agradecimiento que traía en su corazón para con Dios. Créeme que fuera de la iglesia no encontrarás otro lugar donde tú puedas con toda libertad adorarle al Señor, cantarle al Señor. A lo mejor en tu casa tendrás poca libertad, pudieras hacerlo, pero si te llega visita en ese momento, ¿tú crees que vas a poder estar cantando? ¿Será que vas a poder tener la libertad de danzar en tu casa? Bueno, solamente algunos atrevidos sí lo hacen. Yo a veces cuando tengo música ando brincando y danzando en mi casa, pero no todos lo hacen. Más si ahorita que las casas están pegaditas, imagínate, los vecinos te van a decir: loco, oye, está gritando, ¿qué le pasó? Pero aquí, grito con grito, hermanos, todos nos unimos en el mismo espíritu, en el mismo gozo, en la misma alabanza, en el mismo ambiente, y todos en armonía nos unimos en una sola voz, cantando, adorando, gritando. Aquí nadie te va a criticar, aquí nadie te va a regañar. El que quiera gritar en alabanza, que grite. El que quiera chiflar de gozo, que chifle. El que quiera brincar, que brinque. El que quiera danzar, que dance. El que quiera correr, que corra. El que quiera llorar, que llore. Hay libertad para adorar a Dios aquí en la iglesia. Dáselo fuerte. ¿Quién te lo va a prohibir? ¿Quién te va a decir algo? Hay libertad, mi hermano. Por eso David decía: estaré en tu altar. Aborrezco andar con los impíos, aborrezco andar con los malignos. Amo tu casa, porque ahí junto al altar puedo exclamar. ¿Cómo entiende usted la palabra exclamar? ¿Cómo entendemos esa frase exclamar? Puedo gritar con voz de acción de gracias y puedo contar todas tus maravillas. Créeme, solamente en las reuniones de la iglesia uno puede sacar todo el gozo, la alegría, hermanos, que traemos por dentro, por todos los favores, por todas las misericordias. ¿A poco no hay motivos para estar contentos, hermanos? No hay motivos para celebrar. Mire que yo me gozaba cómo salían las hermanitas danzando hace rato. Digo, gloria a Dios. Y más les animo desde allá afuera. Grítale, cántale, y hasta chiflo a veces allá afuera, hermano, porque ese debe ser el ambiente. Cantamos una alabanza que decía: hagamos una fiesta. Amén. Es aquí, mis hermanos, en la iglesia,
Por eso David amaba la casa del Señor. Lo dice en el versículo 8 que leímos. 7 y 8 para que sigamos entendiendo. Para exclamar con voz de acción de gracias, para gritar que te amo, para gritar que te adoro, para decirte que eres importante, para decirte que sin ti no puedo vivir, para decirte que eres lo más importante de mi vida. Eso era lo que David estaba diciendo. Y como ahí puedo decirte con toda libertad: oh Jehová, amo tu casa. Porque ahí puedo desahogarme. Porque ahí le doy lugar a mi alma que se deleite. Porque ahí puedo danzar en tu presencia. Piense, ¿qué haría David en un culto de domingo de los que hacemos nosotros hoy en día si David estuviera presente? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué creen que haría David, hermanos? Oh, mi hermano, yo creo que iba a ser el primero en salir y danzar. Eso haría David, hermanos. ¿Usted cree que se quedaría allá atrás bosteceando en medio de la alabanza, viendo el reloj? ¿A qué hora terminan estos? Ay, el ruido, ay, el sonido. No, los músicos no están tocando bien. A David no le importaba eso, mi hermano. Hoy venimos a la iglesia y nos entretenemos con cosas que no vienen al caso. Nuestro corazón, nuestro pensamiento debe estar con Dios. Mire que la apatía, la indiferencia que se mira dentro de las congregaciones es porque los creyentes no están conscientes de quién está ahí, de quién vinieron a adorar, a quién le vinieron a cantar, a quién le vinieron a exaltar, a quién le vinieron a agradecer. David, hermanos, iba al altar para adorar, para exaltar, para darle gracias a Dios por todas las maravillas que había hecho en su vida. Eso dice el texto. Únicamente cuando se tiene un corazón agradecido con Dios, se podrá amar a la iglesia como casa de Dios, y tu corazón buscará ser parte de la reunión de la iglesia en todo tiempo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que solamente los que tienen un corazón agradecido con Dios serán los que siempre estén presentes en la reunión. El malagradecido, el ingrato, el infiel, el que optará perderse un domingo, perderse otro domingo, ausentarse una semana, ausentarse 15 días, ausentarse un mes. Al infiel, al creyente infiel, no le importará cambiar la reunión de la iglesia por andar con la familia allá en la plaza. Al creyente infiel no le importará cambiar la reunión de la iglesia por quedarse con las amistades impías que le visitaron el domingo. No le importará. Le dará igual. Pero el creyente que tiene un corazón agradecido, quizás si sabe que le van a venir visitas, será sabio y le dirá: ¿sabes qué, primo, tío? Te espero a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde te recibo y mis casas están abiertas para cuando quieras visitarme. Pero en la mañana o durante el día yo tengo un compromiso con mi Señor. Y si quieres visitarme, ven, juntos nos vamos a gozarnos a la iglesia. Es peor si entre semana no se congrega. Imagínense si entre semana no se congrega y por alguna razón el domingo no puede. ¿De qué manera le agradeció a Dios esa semana? ¿De qué manera le demostró a Dios su amor esa semana? Y si para el otro domingo le sale otro compromiso y vuelve a quedarse en la casa, ya van 2 domingos, 15 días. Pero a lo mejor sí está pasando por ahí. Amén. La habitación de tu casa, amado. No podemos decir, no puedes llenarte la boca diciendo amo a Dios si no demuestras tu amor congregándote. Oye, te lo voy a poner en un ejemplo terrenal. ¿Cómo puedes decir que amas a tus padres si no los visitas?
¿Cómo puedes decir, ay, yo cómo amo a mi papá, ay, cómo amo a mi mamá? Por eso, hermano, yo hasta me opongo a veces de los 10 de mayo, de los días del padre. Pura hipocresía de los hijos. Ahí suben en la foto al papá que está en el rancho. Ay, cómo amo a mi viejito. Mentira, si tienes años que no vas a visitarlos. Ay, cómo amo a la viejita. Ay, mi madrecita. Te dan vacaciones y en lugar de que vayas a visitar a los viejitos a la casa, te quedas a perder el tiempo aquí en la ciudad. Amén. Oiga, si amamos a los padres, ¿cómo se lo demostramos si estamos lejos? En la primera oportunidad que me den de vacaciones, yo me voy al rancho. Mire que yo en este mes que viene yo voy a Mérida a predicar. Me hicieron una invitación, voy con viáticos pagados. Lo digo para que no ande hablando por ahí que nomás ando paseándome. Voy hasta Mérida el 24, 21, 22 y 24. Voy a estar a 2 horas de Mérida predicando. A ver si no vengo diciendo, está bueno. Se me pegue el acento de por allá. Y mi madre está a 2 horas de ahí, del lugar donde voy a estar predicando. Y le dije, mamacita, no voy a poder llegar porque ya tengo los boletos de avión pagados. Pero quiero que vengas a verme, quiero que estés conmigo esos 3 días donde voy a estar predicando. Haz todo lo posible por venir, porque ahí quiero estar contigo. No voy a pasar la oportunidad, no voy a desaprovechar la oportunidad de estar cerca de ti y no verte. No puedo ir porque ya tengo los boletos comprados. Voy a lo que voy nada más y regreso saliendo en la madrugada de aquel lugar para estar en Mérida tempranito y agarrar el avión a Monterrey y de ahí de Monterrey para acá. Pero voy a ver a mi mamá. Amén. Entonces, cuando amamos a papá, lo correcto es buscar y aprovechar la oportunidad para ir a la casa a visitarlos. Y si Dios es nuestro Padre y decimos que lo amamos, ¿por qué no amar su casa? ¿Por qué no amar la iglesia? ¿Por qué no tener en poco la iglesia? ¿Por qué darle más importancia al trabajo, a la familia, a la diversión? Mire, hermano, que hay creyentes que no se congregan los domingos, pero ya los mira uno en la plaza haciendo filas. Allá, donde todo el mundo va a ser haciendo filas. Amén. Cerca de Woolworth. Pero no tuvieron tiempo para congregarse. Pero sí tienen tiempo para estar allá sentados en compañía de pecadores y malignos. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. David amaba la casa de Dios porque estaba consciente de que era el lugar donde Dios estaba presente. Él sabía que Dios estaba ahí. La habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, de la morada, es por medio de la iglesia donde Dios se manifiesta, hermanos. Quiero adelantarme un poquito. Número 4, ya para terminar. Otro aspecto importante por la cual David amaba la casa de Dios, hermanos, y esto yo lo tengo bien claro en mi espíritu. Vamos a mirarlo, y está en el mismo texto, A mí me gusta predicar así, explicando texto por texto, explicando la palabra, porque es más fácil de comprender. ¿Sabe por qué? Hay otra razón por la cual David amaba poderosamente la casa de Dios. Número 4, David sabía que amando a la casa de Dios estaría totalmente seguro de todo tipo de tragedia, de todo tipo de peligro que viniera contra su vida. Había encontrado la clave para llevar una vida segura, para vivir una vida tranquila. Mira que nosotros en esta ciudad, hermanos, estamos expuestos a cualquier tragedia. Hay robo, hay secuestros, hay ejecuciones, hay levantones, están robándose hasta los niños. Por ahí cuántas noticias, alarmas hay. Anoche en madrugada, yo eran como las 12 de la noche, hermano, escuché unos balazos por acá atrás. Y es el pan diario de cada día aquí en Ciudad Juárez. La violencia por donde quiera.
Estamos expuestos a que nos pase algo, pero si estamos comprometidos con la iglesia, si nuestro corazón está ligado con la iglesia y somos fieles con Dios y con la iglesia, nada de lo malo, nada de la violencia, nada de lo peligroso podrá tocar nuestra vida si nosotros estamos en la casa del Padre. Porque cuando estamos en la casa del Padre, eso significa que somos de la familia. ¿Y qué padre no cuida a sus hijos? ¿Qué padre no cuida a sus hijos? Sobre todo cuando están en la casa. ¿Algún padre dejará que su hijo que está dentro de la casa entre alguien a hacerle algún daño? No, hermanos. ¿Dejarías que alguien se meta a golpear a tus hijos en tu propia casa? ¿Permitirías que alguien le haga daño a tus hijos en tu propia casa? Y si usted como padre no dejaría, defendería a sus hijos con mucho más razón y autoridad si están bajo su casa, imagínese Dios. Por eso mire, David amaba la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que amando la casa de Dios, amando a la iglesia, no había nada ni nadie que le pudiera hacer daño. Vamos a leer versículo 9. Mire, no arrebates con los pecadores mi alma. Mire lo que David le estaba diciendo: Señor, no permitas que los pecadores me toquen. Señor, no permitas que la gente mala me haga daño. Era lo que David le estaba diciendo. Mira las palabras: Señor, amo tu casa, amo la habitación de tu casa, tengo en mi corazón tu casa, mi amor está puesta en tu casa. No permitas que la gente mala me haga daño. Era lo que David le estaba diciendo. Señor, yo me congrego. Señor, yo soy fiel en la iglesia. Señor, yo amo estar en los cultos. No permitas que la gente mala arrebate mi alma. Mira lo que David había descubierto: el beneficio de ser parte de la casa, de estar en la iglesia. Ni mi vida con los hombres sanguinarios. Yo estoy bien consciente que mientras yo me mantenga predicando, discipulando, hermanos, haciendo algo por Dios. Mire que yo salgo a discipular en mi camioneta y entre semana yo ando discipulando y a veces ando solo. Pero yo sé que mientras yo me mantengo ocupado sirviéndole al Señor y trabajando en la iglesia, no habrá demonio, no habrá diablo, no habrá sicario, no habrá corrupto, no habrá secuestrador, no habrá ningún hijo del diablo que pueda tocarme, que pueda hacerme daño, porque mi compromiso está con Dios y está con su casa, y Dios cuida a sus hijos. Mientras tú te congregues, no habrá diablo que te pueda tocar, hermanos. Mientras tú seas parte de la casa, no habrá demonio que te pueda hacer daño. Versículo 10. En cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. David le estaba diciendo: Señor, hay gente mala allá afuera, pero yo amo tu casa. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba negociando con Dios. Le estaba recordando al Señor: Señor, yo amo tu casa, mi compromiso es con tu casa. Hay gente mala, pero no permitas que me hagan daño. Versículo 11. Mire el compromiso: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mire el versículo 12. Mi pie ha estado en rectitud. Y mira el compromiso: en las congregaciones bendeciré a Jehová. Señor, hay mucha gente mala allá afuera, pero si tú me das vida, si tú me cuidas, si tú me guardas,
Si tú me libras del hombre impío, si tú me libras del sicario, si tú me libras del secuestrador, si tú me libras del extorsionador, si tú me libras de las acechanzas del diablo, de las acechanzas del maligno, yo voy a amar tu casa, yo me voy a congregar, yo voy a estar presente en las congregaciones, voy a ser el primero, estaré ahí para bendecirte, para adorarte, para cantarte, para darte gracias. ¿Se da cuenta, hermanos, del compromiso y el beneficio? ¿Vale la pena o no vale la pena congregarse? ¿Vale la pena o no vale la pena amar a Dios? Claro que vale la pena, porque cuando tú eres parte de la casa, Dios no dejará que los impíos toquen su familia. Amén. Entonces, David había aprendido a amar la casa de Dios. Algo más, Salmo 27:4. David había descubierto algo poderoso de Dios por medio de la casa. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué le estás demandando tú al Señor? Mire, Señor, dame vida. Esa es una demanda. Señor, dame salud. Eso es una demanda. Señor, dame trabajo. Esa es una demanda. Señor, cuida a mi familia. Señor, guarda a mis hijos. Es una demanda. Señor, dame bendiciones. Es una demanda. Pero ¿quién le demanda? Señor, yo quiero estar en tu casa. ¿Quién le demanda esto al Señor? ¿Quién podrá levantar la mano y decir: yo le demando que esté todos los días puntualito en la mañana en la casa del Señor? ¿Quién se atreverá a decir eso? Se da cuenta que le demandamos muchas cosas, pero no le estamos demandando esto. ¿Quién le dice el sábado: Señor, levántame temprano mañana domingo, Espíritu Santo, despiértame a las 7 de la mañana porque me quiero alistar temprano para estar puntual a la escuela dominical? ¿Quién le pide eso a Dios? Señor, despiértame a las 3 de la mañana porque quiero platicar contigo. Señor, tócale el corazón al pastor para que me permita las llaves a las 2 de la mañana porque quiero estar orando en el altar. ¿Quién le demanda eso a Dios? ¿Quién le demanda eso a Dios? Nos sentimos avergonzados, ¿verdad? Porque no le demandamos eso. Le demandamos muchas cosas, pero mire lo que David, ¿saben cuál era la necesidad más grande en David? Era esto. El estar en la casa de Dios era como una necesidad para él. No le pedía vida, no le pedía riqueza, no le pedía salud. Lo que le pedía, la petición más grande en el corazón de David era esta: Señor, dame la oportunidad de estar en tu casa. Yo buscaré tu casa, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. No se conformaba con cada 8 días. No se conformaba con cada 15 días. No se conformaba después del trabajo, después de la familia, después de lavar la ropa, después de lavar el mandado, hacer el mandado, después de atender a las fiestas donde me invitaron. No. Él le decía: Señor, lo primero es estar en tu casa todos los días de mi vida. ¿Por qué? Quizá Dios le preguntaba a David: ¿por qué, David? ¿Por qué quieres estar en mi casa? David, ¿por qué me pides que te dé la oportunidad de todos los días estar en mi casa? ¿Saben cuál era la respuesta de David? Señor, quiero estar en tu casa. Señor, amo tu casa. Señor, quiero contemplar tu hermosura. Mire qué palabras tan hermosas. Señor, yo quiero estar en tu casa. Quiero verte. Quiero ver tu hermosura. David estaba impresionado con Dios. David estaba enamorado de Dios, hermanos. David había conocido, había descubierto la belleza y los atributos de Dios.
¿Para qué David le pedía estar en la casa de Dios todos los días? Mire, para contemplarlo, para ver la hermosura de Yahvé. Y hay otra palabra, para inquirir. La palabra inquirir significa buscar por reflexión, buscar por meditación. Eso significa. David amaba la casa de Dios porque había descubierto muchos beneficios. ¿Estaremos amando la casa del Señor nosotros? ¿Cuántos quisieran, hermanos, pedirle a Dios en esta tarde: Señor, dame amor por la congregación? Que yo sienta la necesidad de congregarme. Y esta invitación va para aquellos que están agarrando por costumbre venir un domingo sí, un domingo no, un domingo sí y un domingo no. Te falta volver a tu primer amor, para con Dios y para con la iglesia. Póngase de pie en esta hora de la tarde. ¿Estaremos amando la casa del Señor? Mire, no menosprecies porque el lugar es pequeño. Sea grande o sea pequeño, no es tanto el edificio, sino quién está en medio de nosotros. Hermano Daniel, póngale finalizar por favor ahí.